¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Crecí en una funeraria. Ayudé en la oficina. Cuando tenía unos 15 años, recibimos una llamada de un hombre cuya esposa y su bebé habían sido asesinados a sangre fría. Había muy pocas pistas. Llegó a los titulares. Los policías instalaron vigilancia en el velorio. Fue desgarrador, ya que la madre sostenía al bebé en sus brazos. Me pidieron que tomara las tarjetas de flores y que periódicamente buscara al esposo y le preguntara si reconocía los nombres. Luego los fotocopié y los devolví. Lo hice porque era un niño, la gente me conocía y yo era discreto. Hablé bastante con el esposo. Parecía devastado y conmocionado. Los policías me dijeron que tenían un testigo presencial de alguien que salió de la casa el día del asesinato. El testigo era una niña de 3 años. Reconoció al hombre que se iba. Era el mejor amigo del marido. Resulta que la amiga y el esposo habían hecho un pacto para matar a la familia del otro y huir con sus secretarias. La niña identificó al amigo, y supongo que uno de ellos se quebró. Ambos fueron a la cárcel por múltiples cargos, todos por el testimonio de un niño de 3 años. Todavía no puedo creer hasta el día de hoy que ese hombre estuvo a mi lado, varias veces, y yo no tenía ni pista. No creo que volviera a ver la vida de la misma manera después de eso. Mi tía abuela se despertó en medio de la noche, escuchó a su perro hacer estos gruñidos bajos. Ella era soltera en ese momento y vivía sola en su casa estilo rancho. Caminó hacia su sala de estar para revisar las cosas. No vio ni escuchó nada fuera de lo común, por lo que decidió asegurarse de que la puerta y las ventanas delanteras estuvieran cerradas con llave. La puerta estaba cerrada, la primera ventana que revisó estaba cerrada. Cuando levantó la mini persiana de la segunda ventana, estaba abierta de par en par y un tipo con un pasamontañas estaba parado allí. Ella dijo que él se rió con esta risa malvada y dijo, «Hora de la fiesta», luego comenzó a subir. Ella gritó que tenía un arma, su perro comenzó a ladrar como loco. El violador decidió huir. Mi tía consiguió un arma después de eso y aprendió a usarla. Ni siquiera puedo pensar en lo que le hubiera pasado si no hubiera tenido a su perro para advertirla. Mi papá trabajó en una morgue durante la universidad en los años 60. Una vez, en el turno de noche, estaba entrenando a un empleado reciente que estaba empujando un cuerpo por el pasillo. El cuerpo estaba debajo de una sábana, pero de repente comenzó a sentarse. El tipo se asustó de inmediato, salió corriendo y renunció. Aparentemente, un cadáver puede tener contracciones musculares en los abdominales que hacen que comience a sentarse. Cuanto más sepas, supongo. Crecí con un padre muy mentalmente enfermo y abusivo. El verano que yo tenía 16 años y mi hermano menor tenía 13, mi padre le disparó a mi hermano con una escopeta casi a quemarropa en nuestro sótano. Afortunadamente, no alcanzó su corazón por 2 pulgadas y todavía está vivo hoy. Llegué a casa esa noche y encontré a mi madrastra limpiando la sangre del piso de baldosas como si no hubiera nada que ver. Fue la cosa más aterradora y surrealista que he experimentado. Uno creería que el intento de asesinato sería suficiente para cancelar los derechos de custodia, pero, por desgracia, la policía lo atribuyó a un accidente y mi hermano y yo teníamos demasiado miedo de nuestro padre para decir lo contrario. A los 18 y 15 años, respectivamente, mi hermano y yo hicimos las maletas y salimos del estado para no volver a hablar nunca más con nuestro padre. Para este día, Edith, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer, comentar y votar. Esto no es algo que comparto regularmente con la gente. Agradezco toda la amabilidad. Un tipo me contó una historia hace un par de décadas sobre cómo estaba caminando en un área de América del Sur, y se alejó de otros excursionistas en el área. El suelo estaba mojado y sin previo aviso cedió y fue succionado por un río subterráneo que se movía rápidamente, completamente negro, completamente sumergido y a merced de la corriente que lo golpeaba contra los lados del túnel. Después de un tiempo, la corriente disminuyó y se dio cuenta de que estaba en un túnel más grande, todavía negro como boca de lobo y sumergido.
Dijo que incluso mientras luchaba por contener la respiración, no entró en pánico y se dio cuenta de que el agua tenía que seguir moviéndose en alguna parte. Así que se movió hasta que encontró otro túnel que lo absorbió. En un momento, comenzó a ver la luz, así que golpeó hacia arriba, atravesó el suelo y salió, empapado, jadeando por aire y un poco de distancia de los otros excursionistas secos, que estaban algo desconcertados cuando lo vieron rezagado hacia ellos. Esta es una historia que me contó un amigo hace unos 5 años, así que nunca supe con certeza si era verdad y no sé cómo verificarlo, pero la tía de este amigo vivía sola. Un día, llegó a casa del trabajo y fue al baño, que estaba conectado directamente con su dormitorio. Mientras estaba de pie frente al lavabo, se miró en el espejo y vio a un hombre debajo de su cama. En lugar de reaccionar con pánico, terminó tranquilamente lo que estaba haciendo, salió de su casa y llamó a la policía desde el teléfono de su vecino. La policía arrestó al intruso y todo salió perfectamente bien, pero sigue siendo absolutamente aterrador. Vivía al lado de un asesino. Faye Swetlik tenía 6 años cuando fue secuestrada en su patio delantero. Estaba en todas las noticias. Tenía equipos de noticias, policías, incluso el FBI por todo el complejo de mi casa. Mi prometida y yo nos reunimos con el FBI 3 veces. Registraron nuestra casa y todo. Lo recuerdo claro como el agua. Mi prometida me llamó por FaceTime mientras los policías excavaban en los botes de basura justo enfrente de mi casa. Le sacaron la bota y un cuchillo ensangrentado. Luego encontraron su cuerpo, arrojado a unos 300 pies de mi casa. Los había visto encontrar el arma homicida. Idiota lo puso en una bolsa de basura junto con su otro correo. Fue a su porche trasero y abrió su propia garganta. Es una locura. Tuve conversaciones con el chico. Nunca supe que era un psicópata. Todo esto sucedió hace un año. Vuelo 9525 de Germanwings, Wikipedia. El copiloto se encerró en la cabina y preparó el avión para un lento descenso hacia los Alpes franceses. Durante 10 minutos, la tripulación trató desesperadamente de volver a la cabina, pero en este mundo posterior al 11 de septiembre, la puerta fue diseñada para resistir el asalto y no falló. Este fue un vuelo diurno. Los pasajeros sabían lo que estaba pasando. Podían ver las montañas acercándose por las ventanas. Esto no fue un rápido, ¿qué es eso? OMG, fuera, fue una comprensión larga y prolongada de lo que se avecinaba y el final era inevitable. El secuestro de Kalin Stan. Ella estaba haciendo autostop en los años 70 y rechazó los viajes porque no parecían seguros. Una camioneta con una pareja joven y un bebé le ofreció llevarla, y como era una familia, ella aceptó. La sostuvieron a punta de pistola, le pusieron una caja gigante en la cabeza que bloqueaba el ruido y el sonido, y luego la mantuvieron en una caja del tamaño de un ataúd debajo de su cama. Fue brutalmente golpeada y violada diariamente durante 7 años. También le lavaron el cerebro para que creyera que formaban parte de una mafia llamada La Compañía, que mataría a su familia si intentaba escapar. Eventualmente, la esposa la ayudó a escapar y recibió inmunidad por testificar en contra de su esposo en el juicio. El caso se conoce como la chica de la caja. Una de mis mejores amigas cuando era niña tenía una tía que era la mujer más dulce y generosa que puedas conocer. Comenzó a salir con un hombre que se enamoró de ella por lo dulce y amable que era. Después de más o menos un mes de estar juntos, él la acusó de ser demasiado amable con otras personas, por lo que la golpeó hasta dejarla inconsciente y le sacó el corazón del pecho mientras aún estaba viva. Pensó que era el peor ejemplo de pura falta de respeto que ella exhibiera bondad hacia otras personas cuando estaba en una relación comprometida. Él creía que era dueño de todo lo bueno que ella tenía para dar, y al ser amable con las personas que no eran él, bien podría haber estado engañando a todo el pueblo. La mató por ser la persona que sabía que era cuando empezaron a salir. El hecho de que existan personas como él es aterrador para mí. La historia de Christopher Dunch, también conocido como Dr. Death, que operaba en el área de Plano y Dallas. Él mutiló a 33 personas y mató a 2.
Era un presunto neurocirujano que en realidad no recibió una educación médica adecuada para operar, pero aún así lo hizo a pesar de no estar completamente capacitado. Ningún hospital lo denunciaría ni le quitaría la licencia. Simplemente lo pasarían a otro hospital para seguir hiriendo o matando gente. Fue el primer médico en ser acusado formalmente de asesinato y condenado a cadena perpetua. Les dije a mis padres que creí ver a alguien mirando por mi ventana, pero no me creyeron. Seguía escuchando ruidos y no podía dormir, y mi perro se estaba volviendo loco ladrando toda la noche. Pero era casi el 4 de julio, así que pensaron que el perro solo estaba asustado por los fuegos artificiales. Al día siguiente, este tipo está tratando de bajar de nuestro techo y el vecino lo ve y comienza a darle una paliza. Resulta que la policía lo estaba buscando, así que se escondió en mi techo por la noche. Tenía tanto miedo después que les rogué a mis padres que me pusieran barrotes en las ventanas, pero no me los dieron. Supongo que estaba sobrereaccionando, pero aún así fue bastante aterrador. Hay una historia sobre un chico de Canadá, creo que de Toronto, que estaba hablando por Skype con su novia cuando alguien irrumpió en su apartamento y la asesinó. Él vio todo. Ariel Castro secuestró a 3 niñas y las mantuvo con vida durante años mientras las violaba y las dejaba embarazadas. Los mantuvo bajo llave mientras iba a trabajar como conductor de un autobús escolar. Un día se resbaló y dejó una puerta entreabierta y una de las niñas pudo gritar pidiendo ayuda. Cleveland, Ohio, alrededor de 2010. Este chico de principios del siglo XX llamado Bobby Dunbar desapareció, y después de un año de buscarlo, sus padres se encontraron con un hombre con un niño que se parecía mucho a Bobby. Creyeron que era su hijo, y después de una batalla legal con la supuesta madre del niño, lo trajeron a casa. Hubo un desfile de culos debido al regreso del niño desaparecido. Vivió y murió creyendo que era, de hecho, Bobby Dunbar. Bueno, unas décadas más tarde, su nieta le pidió a Bobby, sobrino, creo, una muestra de ADN para poder ver si ella y el sobrino de Bobby estaban relacionados. Resulta que no lo eran. Lo que significa que el verdadero Bobby Dunbar sigue desaparecido y probablemente murió solo sin sus padres. Hay un hombre que desapareció sin dejar rastro de mi ciudad natal. Sospechan de juego sucio. Pasó una noche en la ciudad y las cámaras de seguridad lo vieron por última vez caminando a casa desde el bar. La policía publicó un video en YouTube hace un año pidiendo que cualquier persona con información se presentara. Revisé la sección de comentarios y encontré palabras de simpatía, excepto por un comentario que me heló la sangre. No te molestes en buscarlo, ese hijo de puta se fue hace mucho. Después de todo, lo quemaron vivo en un saco de dormir. La policía investigó el comentario pero no pudo localizar a la persona que lo escribió. El hombre sigue desaparecido hasta el día de hoy. Caso Nirbhaya, 2012, Delhi. Un estudiante abordó un autobús fuera de servicio con un amigo. Regresaban a casa después de ver una película. Los 6 hombres, que ya iban a bordo, incluido el conductor, atacaron a la pareja, violando por turnos a la mujer en el autobús en movimiento por la ciudad, antes de agredirla brutalmente con una barra de hierro. Su amiga fue golpeada y atada para presenciar el asalto. Luego fueron arrojados al borde de la carretera para que murieran. Unos transeúntes los encontraron desnudos y ensangrentados y llamaron a la policía. 2 semanas después de protestas generalizadas que exigieron que India tuviera en cuenta el trato que da a las mujeres, la víctima murió en un hospital de Singapur, donde fue llevada para recibir tratamiento adicional después de que su condición se deterioró en un hospital de Delhi. Las 6 personas fueron arrestadas por el ataque. Uno de ellos fue encontrado muerto en la cárcel en marzo de 2013, aparentemente habiéndose quitado la vida. Otro, que tenía 17 años en el momento del ataque, fue puesto en libertad en 2015, tras cumplir 3 años en un reformatorio. Los 4 restantes fueron ahorcados en la prisión de alta seguridad de Tiar en la capital. Cuando tenía 7 años, estaba rastrillando rocas en el patio delantero de mi tía y se detuvo una camioneta destartalada. El hombre salió, jugueteó con algo debajo del capó y luego lo cerró. Me preguntó, oye, chico, ¿sabes cómo abrir un embrague?
Pasar mi infancia en una granja, si sabía cómo hacerlo. Sí, respondí, dame una mano muy rápido, dijo. Así que comencé a caminar hacia su camioneta. En el último segundo mi mamá me llamó desde el garaje y me di la vuelta para ver qué quería. Escuché que la puerta se cerró de golpe, el camión arrancó y él se alejó. Ese recuerdo realmente nunca apareció hasta que un día, unos 30 años después, me levanté de un salto después de acostarme para ir a la cama cuando de la nada volvió y me golpeó. Este tipo estaba tratando de secuestrarme. ¿Qué mierda? ¿Qué bala esquivé? Quiero decir, ¿alguna vez te ha venido un recuerdo y te asustas? ¿Me refiero a miedo por el recuerdo? Estuve temblando durante al menos media hora por eso. Todavía me asusta pensar en eso. La amiga de mi madre dejó a su marido abusivo. Mi madre la conoció mientras trabajaba en un refugio para mujeres. Estaban muy unidos, y mi madre luchó mucho para llevarla a un lugar seguro. Hicieron todo bien. Ella la ayudó a presentar los papeles de divorcio. Y luego, una mañana, mi mamá no puede comunicarse con ella por teléfono, pero tenían planes de reunirse para almorzar. Y mira el periódico. Y llama enferma al trabajo. Cosa que ella nunca hizo. Y ella me sentó a llorar y me contó lo que pasó. Su amiga estaba en casa, con su hijo, cuando irrumpió su ex. La mató y dejó al bebé allí, en la sangre de su madre. Y luego se ahorcó afuera de Rayleigh's. Lo último que supe es que su hijo de casi 2 años se fue a vivir con su tío. No puedo imaginar lo aterrador que fue para el bebé llorar para sí mismo, en la sangre de su madre, durante los casi 2 días hasta que lo encontraron. Le pasó al mejor amigo de mi jefe cuando tenía alrededor de 17 años. Los padres de la mejor amiga estaban fuera de la ciudad un fin de semana y ella tenía la casa para ella sola. Se ocupó de sus asuntos cenando, viendo la televisión y luego decidió irse a la cama. Estaba acostada en su cama de espaldas a su armario cuando escuchó la puerta abrirse. De alguna manera fingió estar dormida. El hombre que se escondía en el armario caminó alrededor de su cama hacia el lado en el que ella estaba acostada. Barra diagonal frente a ella, le acarició suavemente el cabello y la cara y luego se fue. Inmediatamente llamó a su novio para pedirle que viniera, luego llamó a sus padres y luego a la policía. Para resumir, este hombre había entrado a su casa a través de una puerta para perros. No tenían un perro y no se molestaron en asegurarlo. Y había estado viviendo en una tienda de campaña en el área boscosa detrás de su casa durante meses. Para arrastrarse sobre ella. Encontraron un montón de imágenes de vigilancia de ella durmiendo y piezas de su ropa y esas cosas. Si no recuerdo mal, esto sucedió en algún lugar de Alabama, probablemente a mediados de la década de 2000. Después de que ocurriera la revolución iraní, una maestra en Irán estaba enseñando una clase en la universidad y preguntó a sus alumnos sobre el marxismo. Ella dijo, escucho a mucha gente hablar sobre el marxismo y el comunismo, pero no estoy segura de lo que quieren o creen. ¿Alguien sabe? Después de que ella preguntó eso, 2 estudiantes marxistas se pusieron de pie y explicaron apasionadamente lo que creían los marxistas, lo que querían para la sociedad, etc. Justo cuando terminaron, 3 policías entraron a la clase y se los llevaron. Todo era una trampa para averiguar quiénes eran los comunistas de la clase. Charles O'Brien, también conocido como el asesino del bikini, drogaría y robaría a los turistas, y luego pasaría a drogarlos y asesinarlos. Entre 12 y 24 personas. Se ha escapado de la cárcel al menos 4 veces. Aprendió por sí mismo psicología, maquiavelismo y otras técnicas de manipulación. Es tan peligroso que no permite visitas de guardias a menos que esos guardias tengan guardias. Una de las veces que escapó lo hizo de una manera repugnante. En Grecia estuvo en la cárcel por robar a los turistas. Cogió una jeringa y llenó un vaso con su propia sangre. Luego se lo bebió todo. Una vez que los guardias lo vieron vomitando sangre, lo llevaron a la enfermería donde logró poner un sedante en el té de un guardia y luego escapar de la cárcel. Así de bueno era. Incluso sedujo a su abogado y luego tuvo un hijo con la hija de su abogado. Los asesinatos de Broken Arrow.
2 hermanos asesinaron brutalmente a toda su familia. En un momento, sus hermanos pequeños, de 5 o 6 años, se escondían en el baño cuando uno de los hermanos fingió necesitar su ayuda. Tan pronto como lo dejaron entrar, los mató. Una de sus últimas palabras fue: "Por favor, no me mates, te amo". Historia horrible. El incidente de la cueva Nati Pati. Un espeleólogo quedó atrapado boca abajo en una cueva estrecha durante 26 horas. Los equipos intentaron sacarlo con poleas, pero tenían que tener cuidado de no romperle las piernas, porque eso podría ser fatal en las circunstancias en las que se encontraba. Los rescatistas incluso casi lo desalojan, solo para que un ancla fallara en el último segundo, sumergiéndolo nuevamente en la grieta. Eventualmente murió, y sellaron la cueva con él adentro. La expedición Franklin. En algún lugar de la vecindad de 150 marineros británicos y personal militar en 2 barcos se embarcaron en una misión para encontrar el paso del noroeste desde el Atlántico hasta el Pacífico a través de las aguas del Ártico. Los barcos, llamados HMS Erebus y HMS Terror, 2 antiguos buques de guerra reclasificados como rompehielos gracias a su construcción más resistente, partieron de aguas británicas en 1845 y nunca más se los volvió a ver. En posteriores intentos de rescate e investigaciones se descubrió que muy posiblemente todo lo que pudo haber salido mal en la expedición salió mal. El peso de los barcos, con sus cascos reforzados y cubiertas diseñadas para disparar morteros y cañones, actuó en su contra, ya que gran parte de las aguas que cruzaban eran poco profundas y estaban llenas de rocas y icebergs. El momento elegido para lanzar la expedición ocurrió en uno de los periodos árticos más fríos de la historia reciente, lo que significa que el hielo polar, y particularmente la banquisa, no se derritieron como de costumbre, ya que los barcos quedaron atrapados en el agua congelada y esencialmente experimentaron un invierno interminable durante más de 4 años. La comida que almacenaban, que se suponía que iba a durar años gracias al nuevo y revolucionario proceso de enlatado, se compraba al mejor postor. Gran parte de la comida se selló incorrectamente y se echó a perder, lo que provocó una intoxicación alimentaria e incluso los que se sellaron correctamente y se mantuvieron intactos estaban plagados de plomo gracias a la soldadura utilizada para mantener la comida fresca en el interior, junto con las tuberías de plomo en los barcos de las que los hombres habrían estado bebiendo durante años. Significaba que toda la tripulación de ambos barcos se estaba infectando lentamente con todo tipo de enfermedades, a saber, botulismo, escorbuto y envenenamiento por plomo pesado que también afecta la mente provocando pérdida de memoria, paranoia intensa y deterioro mental general, combinada con una tuberculosis ya presente que mató a un pequeño número de tripulantes antes de partir hacia el Ártico. Después de aproximadamente 2 o 3 años atrapados en el hielo, el capitán a cargo del viaje John Franklin y muchos otros miembros de la tripulación murieron en circunstancias desconocidas y el resto decidió abandonar los barcos e intentar caminar juntos hasta el puesto comercial más cercano y Backfish Río en Canadá, a cientos de millas de distancia, cargando sus botes de remos con suministros y fijándolos en trineos para tirar. Toda la tripulación restante pereció en ese viaje. Sus restos fueron descubiertos por las tribus locales Inuits/Netsilik, quienes describieron campamentos desolados de cadáveres con forma de esqueleto con tiendas de campaña, entreabiertas y construidas de manera nebulosa e incluso partes de cuerpos humanos en ollas de cocina, lo que implica en gran medida que los hombres recurrieron al canibalismo en sus últimas horas desesperadas.